Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hola a todos, sean bienvenidos a este vídeo. Hoy les vamos a presentar el ensayo de análisis granulométrico de suelos por tamizado MTC E107. Tiene como objeto determinar cuantitativamente la distribución de las partículas de suelo, el porcentaje de suelo que pasa por cada uno de los tamices que usamos en el análisis granulométrico. Podemos conocer la distribución de tamaños de las partículas de suelo desde las más gruesas hasta las más finas, llegando incluso al tamiz número 200, equivalente a partículas de 0,074 milímetros. Este método no explica aspectos de seguridad, por eso todo lo relacionado con el uso correcto de los equipos, las normas de seguridad y la protección del personal es responsabilidad del usuario o del laboratorio. Ellos deben asegurar que el ensayo se realice de forma segura y adecuada. ¿Sabías que tu seguridad depende de algo tan simple como usar bien tus equipos? En este capítulo aprenderás la importancia de los equipos de protección personal, conocidos como EPP. Estos elementos son fundamentales porque protegen de accidentes y cuidan nuestra salud. Debes saber que el uso de tus equipos está respaldado por la ley número 31246, que modifica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y garantiza una mejor protección para los trabajadores. Hoy te presentaré algunos de los más utilizados. El guardapolvo, que nos ayuda a mantener la higiene y evita el contacto directo con sustancias dañinas. Los zapatos punta de acero, que protegen los pies de golpes. El casco es indispensable para cuidar la cabeza y los guantes que cuidan nuestras manos. Estos son los equipos que utilizaremos en este ensayo de análisis granulométrico de suelos por tamizado. Como equipo tenemos una balanza con sensibilidad de 0,1 gramos para pesar material que pase el tamiz de 4,760 milímetros número 4. Balanza con sensibilidad de 0,1% del peso de la muestra para pesar los materiales retenidos en el tamiz de 4,760 milímetros número 4. Estufa capaz de mantener temperaturas uniformes y constantes hasta de 110 más menos 5 grados Celsius. Como materiales tenemos tamices de malla cuadrada, envases adecuados para el manejo y secado de las muestras, cepillo y brocha para limpiar las mallas de los tamices. Primero evaluamos si la muestra necesita ser lavada o no ser lavada. Si visualmente no podemos determinarlo, tomamos una pequeña porción húmeda del material, la secamos y la probamos rompiéndola con los dedos. Si se desborona fácilmente y el material fino se pulveriza, entonces podemos hacer el análisis por tamizado sin necesidad de lavado. Luego preparamos la muestra de acuerdo al MTC E106. Esta preparación divide el material en dos fracciones, una que queda retenida en el tamiz número 4 de 4,76 milímetros y otra que pasa a través de dicho tamiz. Ambas se ensayan por separado. El peso de la muestra debe ser suficiente para el análisis mecánico para el material grueso que queda sobre el tamiz número 4. El peso mínimo dependerá del tamaño máximo de las partículas según lo indicado en la tabla del procedimiento, como por ejemplo, si la partícula más grande mide 3 octavos, entonces, como mínimo 500 gramos.
Si es de 2, mínimo 4000 gramos. En cuanto a la porción que pasa por el tamiz número 4, si el suelo es arenoso, usamos aproximadamente 115 gramos. Si es arcilloso o limoso, cerca de 65 gramos. Finalmente se pesan ambas fracciones y se calcula el porcentaje retenido y el que pasa el tamiz número 4. También se verifica que los terrones se hayan pulverizado completamente, sumando el peso de la fracción fina con la fracción gruesa, ya lavada y seca. Esto confirma que la muestra está correctamente preparada para continuar con el análisis granulométrico. En este procedimiento explicaré el análisis por medio de tamizado retenido en el tamiz de 4,760 milímetros número 4, por lo cual movemos el tamiz para obtener la muestra retenida. Separamos la porción de muestra retenida en el tamiz de 4,760 milímetros número 4 en una serie de fracciones usando los tamices para realizar el tamizado. Como lo podemos observar, el número de tamiz y su abertura que está en milímetros. En la operación de tamizado manual se mueve el tamiz o tamices de un lado a otro, recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga en movimiento sobre la malla. Debe comprobarse al desmontar los tamices que la operación está terminada. Esto se sabe cuando no pasa más del 1% de la parte retenida al tamizar durante un minuto. Se determina el peso de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 0,1%. La suma de todas las fracciones y el peso inicial de la muestra no debe diferir en más de 1%. Ahora continuamos con el análisis granulométrico de la fracción fina, es decir, el material que pasa por el tamiz número 4 de 4,76 milímetros. Para ello se debe tener en cuenta que dependiendo de las características del suelo, este análisis se puede realizar tanto tamizado o sedimentación o con ambos métodos. Si se trata de un suelo arenoso con muy poco limo o arcilla, y además se desintegra fácilmente cuando está seco, el procedimiento se realiza por tamizado en seco. Pero si el suelo es limo arcilloso y los terrones no se rompen fácilmente, entonces se trabaja mediante el método húmedo. En nuestro caso, la muestra sí necesitó lavado, ya que los terrones no se desintegraban totalmente. Para ello, se separan mediante el cuarteo, por lo cual 115 gramos para suelos arenosos y 65 gramos para suelos arcillosos, y basándose
con una exactitud de 0,01 gramos. Se coloca la muestra en un recipiente apropiado, cubriéndolo con agua y se deja en remojo hasta que todos los terrones se ablanden. Se lava a continuación la muestra sobre el tamiz de 0,074 milímetros, número 200, con abundante agua, evitando frotarla contra el tamiz y teniendo mucho cuidado de que no se pierda ninguna partícula de lo retenido. En él se coge lo retenido en un recipiente, se seca en el horno a una temperatura de 110 más menos 5 grados Celsius. Una vez que ha transcurrido el tiempo de secado en el horno, se sacan las muestras y se pesan. Se tamiza en seco, se mueve el tamiz o tamices de un lado a otro y recorriendo circunferencias de forma que la muestra se mantenga en movimiento sobre la malla. Debe comprobarse al desmontar los tamices que la operación está terminada. Esto se sabe cuando no pasa más del 1% de la parte retenida al tamizar durante un minuto. Se determina el peso de cada fracción en una balanza con una sensibilidad de 0,1%. La suma de todos los pesos de las fracciones y el peso inicial de la muestra no debe diferir en más del 1%. Una vez culminado con nuestros ensayos en laboratorio, pasamos a realizar nuestro cálculo, en el cual vamos a tener nuestro tamaño de tamices y también en milímetros, nuestro peso retenido que hemos obtenido mediante los ensayos o el pesado de cada tamiz. Para el porcentaje parcial, solo se va a calcular dividiendo el peso retenido en cada tamiz entre la sumatoria del peso de todos los tamices y luego lo vamos a multiplicar por 100, lo cual vamos a tener un valor. Por ejemplo, en la muestra 1, en el tamiz número 4 va a ser 0.16 entre 37.62%, nos va a dar un valor de 0.43, y así vamos a seguir con cada uno de los tamices y con cada una de las muestras. Para nuestro porcentaje acumulado no es nada más que la suma de nuestro porcentaje parcial de cada tamiz. En el tamiz 3/8 ha quedado un 0%. Ese 0% lo vamos a sumar por el 0.43% de la malla número 4 del porcentaje parcial, que nos va a dar un valor de 0.43. El 0.43 vamos a sumar con el porcentaje retenido parcial de la malla número 10, que nos daría 2.23, y al sumarlo nos daría 2.66%, y así sucesivamente con todos los tamices de dichas muestras realizadas. Para nosotros saber nuestro porcentaje que pasa, vamos a hacer el siguiente cálculo. En la muestra 1, en nuestro tamiz 3/8, tenemos que ha pasado todo el material, entonces vendría a ser que no, lo que ha pasado es un 100%. En nuestra tamiz número 4, ese 100% lo vamos a restar por el acumulado, por el porcentaje acumulado, que es 0.43, y nos vendría a dar un valor de 99.57, y así sucesivamente vamos a ir restando hasta llegar a un valor de 0, y pues ahí tendríamos nuestro porcentaje que pasa en cada tamiz. Ahora vamos a realizar nuestras curvas de granulometría. Para ello vamos a trabajar con nuestro número de tamices en milímetros y nuestro porcentaje que pasa en cada tamiz. El tamaño de tamiz vamos a agregar en nuestro eje X, y el tamaño de nuestro porcentaje que pasa lo vamos a agregar en nuestro eje Y, y automáticamente nos generaría esta curva que podemos observar. Gracias a este ensayo podemos clasificar el suelo y asegurar que cumpla con los requisitos para una construcción segura y de calidad.
Si te gustó el vídeo, apóyanos con un like y suscríbete para seguir aprendiendo más sobre ensayos de laboratorio de suelos. Nos vemos en el siguiente. Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante.